Bueno, vamos a estudiar ahora otro fenómeno que no se puede explicar tampoco con la física clásica, que es la absorción o la emisión de radiación electromagnética por parte de los gases. Vamos a explicar cómo es primero el fenómeno. Supongamos que yo tenga una fuente que emite todo el espectro electromagnético. Dicho de otra forma, de acá salen todos los colores. Esto podría ser una fuente térmica, ¿no? Ustedes ya vieron que, por ejemplo, un cuerpo negro emite en todo el espectro electromagnético. ¿Está bien? Entonces, si uno hace pasar esta luz que sale de acá por un prisma, bueno, va a obtener en principio todos los colores correspondientes a la luz visible y bueno, y también van a estar presentes, obviamente uno no los va a ver, las emisiones que corresponden al infrarrojo, ¿no? Y al ultravioleta. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora si la luz que emite esa fuente continua atraviesa, por ejemplo, un gas? Supongamos que esto sea, no sé, cualquier gas adentro de un tubo y uno hace pasar la luz por ese gas. Y después, una vez que hace pasar la luz por ahí, después la descompone con un prisma. Bueno, acá en realidad uno puede pensar en un prisma o en algo mucho mejor como es una red de difracción, ¿no? Pero supongamos un prisma. Me pregunto qué es lo que voy a observar. Bueno, si yo hago eso, lo que voy a observar son ciertas líneas negras, como se ve acá, en el espectro de emisión que tenía la fuente, que era este, ¿no? Es como que la luz atravesó el gas y el gas absorbió ciertos colores. Por ejemplo, acá absorbió el rojo, un rojo particular, o sea, el rojo correspondiente a esta longitud de onda, y por eso no sale el rojo acá en esta longitud de onda, sale negro. Acá absorbió un poco de verde, el verde correspondiente a esta longitud de onda, y por eso uno ve una franja negra. Acá absorbió azul, acá violeta, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasaría ahora si yo, en vez de hacer pasar la luz por este gas, no hago pasar la luz por el gas, sino que agarro al gas y, por ejemplo, lo hago emitir luz? Eso podría hacerse, por ejemplo, realizando una descarga eléctrica en este gas. Si hago eso y ahora descompongo la luz que emite el gas, pensemos en una lámpara de gas cualquiera, ¿no? Como la que ustedes vieron en el laboratorio cuando hicieron óptica, la lámpara de sodio gaseoso o de mercurio o de hidrógeno, ¿no? Ahí esas lámparas emiten radiación, emiten luz, digámoslo así, ¿no? Debido a la descarga de electricidad en ese gas. Bueno, si yo ahora agarro la luz que sale de ese gas y la descompongo haciéndola pasar por un prisma, o por algo mucho mejor, como mencioné antes, una red de difracción, voy a obtener los colores que antes faltaban en este espectro. O sea, dicho de otra forma, si el gas, cuando no está excitado,
cuando está, por ejemplo, frío, por decirlo de alguna manera, cuando uno no descarga nada sobre él, absorbe en este rojo. Cuando emita, porque uno descarga electricidad sobre el gas, va a emitir ese mismo color rojo. Si el gas absorbe en este verde, cuando emita va a emitir en el verde. Si absorbe en este azul, cuando ahora emita va a emitir en azul. O sea, el espectro de absorción va a ser complementario al de emisión. Donde complementario significa eso, ¿no? Que si en el de absorción falta este color rojo, en el de emisión va a estar presente ese color rojo y nada al costado, ¿no? Acá se ve todo negro. O sea, el gas emite en los colores en los que acá absorbe. Bueno, había que explicar esto. Obviamente con lo que uno en ese momento tenía a mano, que era la física clásica. Antes de intentar hacer eso, bueno, acá vemos algunos espectros para algunos compuestos, para algunos elementos, ¿no? En este caso. Bueno, este es el espectro de lo visible. Y si uno tiene un tubo de hidrógeno y se descarga electricidad en ese hidrógeno, bueno, el hidrógeno emite en este rojo, en este verde, en este violeta. El neón, que es otro gas, emite en todos estos colores que se ven acá. Esto es en el visible, ¿no? Obviamente que pueden emitir más cosas en el ultravioleta o en el infrarrojo. Este es el hierro, el vapor de hierro. O sea, agarro hierro, lo vaporizo a muy alta temperatura y emite en todos estos colores que ustedes ven acá. Es decir, que estos espectros de emisión son como, digamos, el documento de identidad del material que está emitiendo, ¿no? Así sabemos nosotros cuáles son los elementos que hay en una estrella, porque vemos, por ejemplo, el documento de identidad del hidrógeno, vemos el del hierro, ¿no? Y el de otros compuestos o gases. Entonces, analizando los espectros de emisión, uno puede conocer cuáles son los materiales que hay en estrellas lejanas, a las cuales no podemos visitar, ¿no? Hay misiones que fueron al Sol, y el Sol, bueno, está relativamente cerca, a 8 minutos luz. Una nave tarda un tiempo grande, años, en ir al Sol, y uno podría acercarse ahí y bueno, ¿cómo sabe qué composición tiene el Sol? Bueno, ahí analizar la luz que sale del Sol, o de alguna otra manera, porque también la luz que sale del Sol la puedo analizar desde la Tierra. Entonces no hace falta ir al Sol para saber qué hay en el Sol. Pero si hablo de una estrella a la que no puedo viajar porque está a millones de años luz, la única forma de saber lo que hay en esa estrella es analizar sus espectros de emisión, por ejemplo. Bueno, estas cosas ya se conocían hace varios años. Por ejemplo, Fraunhofer es el que descubre una serie de líneas oscuras en el espectro solar. Claro, porque el Sol emite, la esfera solar emite
bueno, parecido a cuerpo negro, ya lo habíamos visto. La fotosfera está a 6000 grados y emite parecido a cuerpo negro. Pero bueno, después esa luz atraviesa, por ejemplo, no sé, la corona solar, y la corona, que está hecha de un gas bastante más caliente, bueno, también emite sus líneas particulares, y también por ahí absorbe lo que sale del sol. Bueno, Jacobo Balmer, en 1885, Jacobo Balmer era profesor de física de una escuela, pero muy interesado en estas cuestiones, logra descubrir la posición, por ejemplo, de estas líneas, a qué longitud de onda corresponden estas líneas para los elementos como el hidrógeno, ¿no? Para el hidrógeno le encuentra que hay líneas de emisión, si se trata de espectros de emisión, o líneas de absorción, si se trata de espectros de absorción, que tienen longitudes de onda lambda n, de manera tal que se cumple esta fórmula. 1 sobre lambda n es una constante que después se llamó constante de Rydberg, que tiene este valor, multiplicado por este otro factor, donde aparece n, y donde n vale 1, 2, 3, o sea, si uno pone n igual 1, bueno, encontrará, por ejemplo, esta línea o esta. Si uno pone n igual 2, encuentra esta, las otras líneas, y sucesivamente, ¿no? O sea, cambiando el valor de n, uno encuentra las longitudes de onda, por ejemplo, con la que emite el hidrógeno, que ya sabemos que son las mismas que con las que absorbe. Bueno, les comentaban entonces que había que explicar esto de alguna manera, y bueno, para explicar esto se supuso que obviamente los responsables de esta emisión eran los átomos que formaban el material, ¿no? Entonces había que proponer algún modelo de átomo. Entonces el primero que propone algún modelo de átomo en 1904 fue Thomson. Y Thomson propuso el modelo de átomo que ustedes ven acá, que consistía en una esfera cargada positivamente, con carga uniforme, que es esta esfera acá grandota en color verde, y en esa esfera estaban insertados electrones, que son estos que se ven acá, ¿no? Y bueno, los electrones podían moverse dentro de esta esfera. Entonces vamos a ver eso. Bueno, yo pienso en un electrón de la esfera y puedo decir que la fuerza eléctrica sobre ese electrón se puede escribir como el campo eléctrico multiplicado por la carga. Eso ustedes ya lo aprendieron en electricidad y magnetismo, ¿no? Fuerza es campo eléctrico por carga. Bueno, pero la fuerza eléctrica que siente el electrón también es masa por aceleración, según la ley de Newton, ¿no? Así que la fuerza, campo eléctrico por carga, es masa por aceleración. Ahora podría buscar el campo eléctrico dentro de esta esfera cargada positivamente.
Y como la distribución de carga positiva es uniforme, para eso puedo utilizar, bueno, a ver, siempre puedo utilizar el teorema de Gauss, pero me refiero que cuando la distribución de carga es uniforme, el teorema de Gauss, la parte que contiene la integral, se resolvía fácilmente porque la integral se transformaba en un producto de el módulo del campo por la superficie. Ejercicio que ustedes ya hicieron en electricidad y magnetismo más de una vez, ¿no? Este es el teorema de Gauss. El flujo del campo eléctrico a través de esta superficie punteada, superficie que uno definía como matemática, esta esfera donde está engarzada el electrón, cuyo centro es este, decía que el flujo, que es esta integral, es la carga encerrada dentro de la esfera esta sobre epsilon 0. Bueno, el flujo, que es campo, en el caso de alta simetría, o sea, donde la esfera estaba cargada uniformemente, se podía escribir como el módulo del campo por el área de esta esfera. O sea, E por 4πr cuadrado, ¿no? El área de esta esfera punteada es 4πr cuadrado y el módulo del campo es E, ya sea para este electrón o para cualquier electrón que esté sobre la esfera. Si es, vuelvo a repetir, que la esfera está uniformemente cargada, hipótesis que hizo Thomson para quitar dificultad a resolver el problema, ¿no? Bueno, por otro lado, la carga encerrada uno la puede escribir como la densidad de carga por el volumen de la esfera. La carga encerrada acá adentro. Entonces el volumen de la esfera es 4/3 pi por radio al cubo, la densidad de carga es ρ. Así que, haciendo esta cuenta, me queda una cosa así. Quiere decir que el campo eléctrico, lo puedo despejar de acá, bueno, es 4/3 pi r cubo y acá pasa el 4pi que cancela ¿no? R cubo sobre R me queda, perdón, R cubo sobre R cuadrado me queda un R, y acá me queda un ρ arriba, y bueno, un epsilon acá lo puse mal porque es carga encerrada sobre epsilon 0, no por epsilon 0, así que ya mismo vamos a corregir acá esto. Lo dije bien pero lo puse mal. Listo. Entonces, en definitiva, el campo eléctrico se puede escribir así. ¿Qué es lo que voy a reemplazar después acá arriba? Entonces, la fuerza me va a quedar escrita, que era el campo eléctrico por la carga del electrón. Me va a quedar el campo eléctrico, que es esto que puse acá, por la carga del electrón, ¿no? Estoy reemplazando acá la fórmula esta, ¿no? Fuerza, perdón, acá, campo eléctrico por carga. Campo eléctrico es todo esto, y bueno, me queda por la carga E, que la tomo en módulo acá. Porque ya sé que la carga, ya sé para dónde apunta esa fuerza. Este problema ustedes lo hicieron más de una vez en electricidad y magnetismo. Así que me queda esto igual esto que está acá, la fuerza. Al final termina quedándome por escrita como un signo menos, que es una K, que es todo esto, por R. ¿No? Acá está lo que es K. O sea que la fuerza es una constante por R, con signo menos.
Pero ustedes ya saben qué nombre recibe una fuerza que se escribe como menos K por R o menos K por X. Eso lo vieron en la primera física, cuando vieron fuerza elástica. Y en la física siguiente vieron que una fuerza elástica, algo sometido a una fuerza elástica, oscila con una frecuencia que vale la constante elástica sobre la masa. En este caso, la constante elástica sobre la masa del electrón. Ahora puedo reemplazar la constante, lo que funciona acá en este problema, ¿no?, de constante elástica, vuelvo a la hojita anterior, en este problema no hay ningún resorte. Pero cuando la carga eléctrica esta se acerca, se aleja, es atraída por toda la carga positiva que hay adentro, y menos atraída por la carga positiva que queda afuera, porque queda menos carga afuera que la que tiene adentro. O sea, cuando yo intento alejar esta carga, sobre ella aparece una fuerza que le tironea hacia adentro. Y cuando le intento acercar, aparece algo inverso. O sea que esta carga oscila como si fuese que está unida a un resorte acá al centro de la esfera, ¿no? Bueno, esto de que la fuerza se escriba así es una demostración de que el electrón está sometido a una fuerza elástica. Y como dije antes, para una fuerza elástica ya sabemos con qué frecuencia algo oscila, no hay que volver a resolver nada. Sabemos que vale la radical sobre m. Bueno, reemplazo el K, que es todo esto, y llego a esta cuenta. En esta cuenta, bueno, yo tengo en cuenta cómo se escribe la densidad de la carga positiva, ¿no? Bueno, si ustedes hacen eso, intenten hacerlo y pasar de acá a acá. Pero fíjense que la densidad de la carga positiva, la carga positiva total de esta esfera, no lo dije antes, es igual a la suma de las cargas negativas. Entonces la densidad de carga es la carga total dividido el volumen. En el volumen aparece el radio al cubo, ¿no? Por eso aparece este R cubo acá. Bueno, intenten pasar de acá a acá. Z es el número atómico. En el caso del hidrógeno, Z obviamente vale 1. Bueno, mirando esto, recuerden que el omega es 2pi por la frecuencia. Mirando esto, uno, para el caso del hidrógeno, donde Z vale 1, como dije antes, encuentra que la frecuencia de oscilación del electrón está en el ultravioleta. Bueno, tiene esta frecuencia, 2,5 por 10 a la 15 Hz. Eso corresponde a una longitud de onda de 120 nanómetros en el ultravioleta. Bueno, podría ser, pero vuelvo al dibujo original. Yo para el hidrógeno no veo una sola frecuencia. Esa podría ser la de acá, en el ultravioleta, qué sé yo. Veo otras. Tiene varias el hidrógeno. Y esas no salen de esta cuenta, porque de esta cuenta me sale solamente una frecuencia. Y me sale en el ultravioleta, pero yo el hidrógeno lo voy a emitir también en el rojo, qué sé yo, en el verde. Entonces quiere decir que este modelo no sirve para explicar eso.
Bueno, a pesar de eso, Rutherford se las ingenia para analizar justamente la propuesta errada que hace Thomson. O sea, Rutherford dice, bueno, vamos a ver de otra manera si esta propuesta puede ser o no. En principio, vuelvo a repetir, de acá sale solamente una longitud de onda, y las otras, ¿cómo hago para calcularlas? Pero Rutherford dijo, bueno, vamos a analizar con otro experimento que la propuesta de Thomson está equivocada. Entonces, para eso realiza experimentos de dispersión. O sea, dispersión significa mando partículas sobre un blanco, en el caso del experimento de Rutherford, manda partículas alfa a las cuales le mide la carga eléctrica. Tienen la carga eléctrica de 2 protones o 2 electrones, ¿no? Porque la carga eléctrica del protón es la más que la del electrón. Pero esas partículas alfa tenían la masa correspondiente más o menos a 4 protones, porque la partícula alfa son 2 protones y 2 neutrones. La masa de los neutrones son muy parecidas a los protones. Y la masa del protón es más o menos unas 2000 veces la del electrón. O sea, la partícula alfa tiene una masa más o menos 4000 veces más grande que la del electrón. Bueno, eso se podía medir, su masa y su carga. Y lo que hace él es enviar estas partículas sobre una delgadísima lámina de oro, como se ve acá. Esta es una fuente de partículas alfa. Acá hay polonio. El polonio es un material radiactivo, emite partículas alfa. Por lo que vimos antes, hay materiales que emiten partículas alfa desde su núcleo. Y esas partículas pasaban por un colimador, o sea, de manera tal que a la salida había un finísimo haz de partículas alfa. Esas partículas alfa atravesaban una lámina de oro muy fina. ¿Por qué se utilizaba oro? Porque el oro se puede aplastar y dejarlo ultra delgado. Tan delgado como con un espesor correspondiente a apenas 10.000 átomos. Y esas técnicas para hacer láminas ultra delgadas con oro se conocían. El oro puro es blando y uno lo puede aplastar y hacer una lámina de oro que en esos tamaños es transparente inclusive. Bueno, el casco de los astronautas está cubierto de una lámina de oro porque eso hace que se refleje en la radiación infrarroja y los astronautas no sientan el calor abrasador en la cara, ¿no? Entonces, la fuente de polonio emitía radiación alfa y la mayor parte de los rayos alfa atravesaban la lámina de oro como si la lámina no estuviese, iban a parar acá. Había una gran parte que se desviaba muy poquito, como se ve acá, y alguno que otro se desviaba muchísimo, como el que se desvió por acá. O sea, el ángulo de desviación era enorme. Esto que se desviaban mucho era un impacto, después, no sé, de 10.000 impactos sobre la lámina, a alguno le pasaba esto. Este es el famoso experimento de Rutherford, con el que él intenta conocer cómo era el átomo, si tenía razón Thomson o no. Entonces, ¿cómo analiza este experimento? Bueno, supone que es cierto el átomo, el modelo de Thomson. Entonces dice, bueno, la partícula alfa
que hoy sabemos que 2 protones y 2 neutrones, puede pasar por adentro del átomo de Thomson, sería la situación número 1, o por afuera. Entonces puede ser que no venga con suficiente energía y pase cerca, y bueno, claro, esto es positivo, la esfera esta es positiva, entonces se ha repelido por la esfera, o entre, porque se lo mandó con la suficiente energía y entró a la esfera positiva, y es atraído cuando pasa cerca de un electrón y bueno, es desviado. O sea, puede ser dispersado de esta manera o dispersado de esta manera. O sea, dispersado significa desviado. En inglés se dice scattering, y está la castellanización, ¿no? Uno le dice, bueno, puede ser escatereado así o así. Y él va a analizar esto con algo que ustedes ya saben, que es la conservación de la energía y el momento angular, como utilizó, la energía y la cantidad de movimiento, como hizo Compton cuando estudia el efecto Compton. Bueno, y es la conservación de la energía, como vimos antes, nada más que, bueno, acá no relativista, y la cantidad de movimiento. Esto véanlo porque tiene un análogo total, como cuando vimos el efecto Compton. La energía es la energía cinética que trae esta partícula. Esta partícula alfa viene desde el infinito, o sea, bueno, está bien, frente a lo que es el átomo, que está concentrado muy chiquitito. Acá está el emisor de polonio. La distancia esta será un par de metros, centímetros, claro, frente al átomo es una distancia infinita. Así que cuando está en el infinito, la partícula alfa no siente nada del átomo porque el átomo es muy chiquitito y la fuerza de Coulomb cae ahí nomás, ¿no? Entonces en el infinito acá, la energía es toda cinética, la de esta partícula alfa, y la energía cinética se escribe como la cantidad de movimiento al cuadrado sobre 2 veces la masa. Esto es la cantidad de movimiento inicial de la partícula alfa al cuadrado sobre 2 veces su masa. Y la energía final es la de la partícula alfa desviada y, bueno, la del átomo que fue desviado para el otro lado. Entonces pongo acá la energía cinética final de la partícula alfa y la energía final del electrón. Cuando esto pasó por acá adentro, arrancó el electrón y lo desvió. Pongo la energía cinética final del electrón. Y algo parecido para la conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, vuelvo a repetir, es lo mismo que lo que vimos en el efecto Compton. Para entender esto, fíjense lo que hicimos en el efecto Compton. Pero es fácil, ¿no? La cantidad inicial, la cantidad de movimiento inicial de la partícula alfa, es la cantidad final de la partícula alfa multiplicada por el coseno, o sea, en la dirección X, más la cantidad final del electrón multiplicada también por el coseno de este ángulo, o sea, en la dirección X. En la dirección Y es con el seno, pero claro, esta P sub I alfa en la dirección Y va a ser 0, o sea, acá va a haber un 0. ¿Está bien? Quizás conviene ponerlo ahí. Vamos a ponerlo. Ay, perdón. Vamos a poner acá
Claro, como la partícula alfa viene colimada, su cantidad de movimiento en la dirección y va a ser cero, ¿no? Bueno, entonces de acá podemos despejar este cociente. Bueno, ustedes lo pueden hacer o creer esto, creer en la cuenta. Y para que, claro, la cuenta tenga sentido, estamos hablando de cantidades de movimiento de la física, lo que ustedes conocen de la física clásica. Para que la cuenta tenga sentido, la raíz no puede ser negativa, ¿no? Porque si no acá aparece un número imaginario. Y estas cosas no son números imaginarios. Los módulos de las cantidades de movimiento. Entonces, para que todo tenga sentido, esto tiene que ser positivo. Y si ustedes ponen que esto es mayor que 0, les queda lo mismo que poner esto. Ponen todo esto mayor o igual que 0 y de ahí despejan el coseno cuadrado de tita y va a quedar que el coseno cuadrado de tita tiene que ser mayor o igual que 1 menos, bueno, todo esto. Ahora, claro, fíjense una cosita. Ya lo dijimos, la masa de la partícula alfa, que son 2 protones y 2 neutrones, es 4000 veces más grande que la del electrón. O sea que esto es 1 dividido 4000. Pero encima está al cuadrado. 1 sobre 4000 al cuadrado, 4000 al cuadrado son 16 millones. Esto es 1 sobre 16 millones. Bueno, 0. ¿No? ¿Por qué? 1 frente a 1 sobre 16 millones es más o menos 1. Perdón, dije algo mal, ¿no? Porque la masa del alfa, el alfa son 2 protones y 2 neutrones, pero cada protón tiene 2000, lo dije antes, 2000 veces más masa que el electrón. Y acá son el equivalente a 4 protones, porque los neutrones tienen más masa que el protón. O sea, 2 por 4, 8000. 1 sobre 8000 y encima está 1 sobre 8000 y encima está al cuadrado, ¿no? O sea que me da 1. Si uno hace la cuenta poniendo el detalle de 1 sobre 8000 al cuadrado, que yo, encuentra que los ángulos pueden tomar a lo sumo este valor, 0,01 grado. Muy pequeño, ¿no? Pero esto es si yo paso por un solo átomo. Pero si yo analizo esta dispersión múltiple, porque no tengo un átomo, mi lámina de oro tiene 10.000 átomos. Y bueno, y ya para hacer este análisis hay que trabajar muchísimo más. Este análisis sale de la estadística, del denominado problema del camino al azar. Se encuentra que el ángulo sigue siendo muy pequeño. El ángulo va como ese número que encontramos recién, 0,01, la dispersión en un átomo, multiplicado por la raíz de n, en este caso 10.000, o sea, la raíz de 10.000 es 100. 100 por 0,01 es 1 grado. Si el ángulo no es tan pequeño, la dispersión total, el ángulo total de desviación, va como n por tita, o sea, va como 100 grados.
Pero acá se midieron ángulos de hasta 180 grados. O sea, como máximo, el ángulo podría haber sido 100 grados. Pero vuelvo a repetir, acá se midieron ángulos muy pequeños o muy grandes, tan grandes como 180 grados. O sea que la partícula alfa pegaba en la laminadora y rebotaba y volvía. Cuando Rutherford explicó su experimento diciendo que había encontrado cómo era el átomo, dijo que le asombraba estos rebotes porque es como que uno dispare balas a un papel y bueno, y de repente alguna bala rebotase y fuese para atrás, ¿no? Bueno, pero fíjense, si ustedes lo piensan, este modelo es coherente con pensar en un átomo que contiene toda su masa concentrada en un núcleo y algunas partículas de electrones dando vuelta por ahí afuera. Porque claro, cuando la partícula alfa y el átomo casi todo vacío, ¿no? O sea, la distancia del núcleo entre el núcleo y los electrones es un vacío muy grande. Y eso explicaba el hecho de que, bueno, yo tiro partículas, la mayor parte de las partículas no se desvían muy pocas debido a los electrones que están por acá afuera. Pero claro, si la partícula que yo tiraba justo pegaba en el núcleo, esa venía de vuelta, porque el núcleo era mucho más pesado, el núcleo del átomo de oro, que la partícula alfa. La partícula alfa tiene 4 protones, 2 protones, 2 neutrones. La cantidad de protones en el núcleo de oro es mucho mayor, ¿no? Y la cantidad de neutrones también. Entonces eso era lo que hacía que de repente una partícula alfa pegaba y rebotaba. Y claro, como el átomo estaba prácticamente vacío, la mayor parte pasaba de largo. Entonces los ángulos de desviación eran muy pequeños. Bueno, entonces ese fue el modelo de átomo que va a plantear Rutherford. Un átomo consistente en un núcleo donde en ese núcleo va a estar toda la masa concentrada del átomo y electrones por afuera. Y el átomo como una cosa casi completamente vacía. O sea, eso que él postula, lo postula porque, vuelvo a repetir, es coherente con lo que está midiendo. Pero claro, podría ser el átomo completamente de otra forma, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, es el famoso modelo de Rutherford. Bueno, por ahora vamos a dejar acá. Entonces cortamos la grabación.